Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Hija mía, soy libre. Te amo con esperanza, con ingenuidad. Quédate cerca de la puesta del sol. Quien la fragmenta y disecciona no puede hacer que el sol se ponga para ti. Quien diseca la palabra no puede hacerte vibrar con palabra alguna. Eso te doy, las puestas de sol que fueron, las sobre mí, las que te inquietarán y aquietarán, y esta palabra sin contaminar, para que la bebas con fruición, como la leche de las altas horas, la acunes, aprendas y mastiques, y te haga luz en la hora violeta, cuando el sol se ponga sobre mí. El pasado 30 de enero llegó sorpresivamente esa hora violeta en que se puso el sol para esta gran poeta, para esta santiaguera medular y medular cubana. Una mujer revolucionaria en vida y en obra, Teresa Melo. Con ella emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Aquí a esta conspiración eres, como siempre, bienvenida, bienvenido y también viceversa. Mi Fidel personal tiene mucho que ver con lo que él pensó de la cultura, incluso con todos los debates que en nuestro país ha habido sobre temas de la política cultural, temas culturales. Porque hoy existe una feria del libro, como la Feria del Libro de La Habana, y existen ferias que luego van a todas las provincias y que luego suben una montaña, porque es una idea impulsada por Fidel. Y eso me ha hecho siempre identificarme profundamente cuando ya adquirí conciencia de lo que yo también podía hacer por los demás si defendía la lectura y como escritora. Esa palabra con que me defino siempre lo he hecho en Cuba y lo he hecho en todos los países donde he estado además. He dicho, soy patriota, ese sentimiento de patria, yo se lo debo primero a mis padres, pero mis padres, mi padre que está muerto fue un profundo fidelista y mi mamá, que ahí está, todavía lo es. Entonces ese es un Fidel que yo tengo muy cercano. Por eso guarda este recuerdo de uno de los encuentros con su Fidel. Lo tuve cerca cuando aquel primer congreso de la Asociación Hermanos Saiz en el Palacio de las Convenciones en los 80. Un magnetismo increíble. Todos aquellos jóvenes, locos y atolondrados y dueños del mundo, que éramos como son todos los jóvenes, cuando quieren crear, cuando quieren hacer algo que deje una huella, ¿no?, en el ámbito que sea, pero todos sentimos eso. Y luego también tuve la oportunidad de estar en 2 de los encuentros con intelectuales que se propiciaron por la propia Feria Internacional del Libro de La Habana, en el Palacio de las Convenciones. Nos presentaron uno a uno, Abel y Roel. Y Abel lo que dijo de mí fue que yo era escritora, que trabajaba para El Cañonazo, es el periódico de la Feria del Libro de La Habana, y que era santiaguera. Y él había estado pasando la mirada por el salón, un poco tratando de identificar algunos rostros. Pero cuando él oyó la palabra santiaguera, me miró directamente a los ojos y yo me paralicé y sentí de inmediato esa conexión, ¿no? Y de que lo que le llamara la atención de mí fuera que yo era de esta tierra, que él ama tanto y que yo amo tanto. Hoy, cuando amaneció, yo no cabía en esta casa. Salí al amanecer porque no cabía en estas paredes y fui mirando mi ciudad, que amanecía, donde todavía mucha gente estaba durmiendo, donde no lo sabían mucha gente aún. Pero las personas que estaban en la calle estaban como en un silencio de shock. Algo que todos los que conocen cómo somos los santiagueros les llama la atención, porque somos muy bullangueros. Desde que abrimos los ojos a un amanecer, necesitamos siempre expresarnos con mucha risa, incluso a veces con mucho ruido. Y había como un silencio, que no quería decir que la gente estaba detenida. Las personas estaban haciendo lo que hacen habitualmente, cada uno en lo suyo, en su ámbito,
pero bajo ese silencio, imagino también que tratando un poco de digerir a nivel mental y emocional una noticia que no por ley de vida todos morimos, pero de todos modos es una noticia que va directo a lo que nosotros somos, porque yo siento que en mí de algún modo murió una época, porque yo nací con la revolución. No ha muerto lo que significa la época. Para Teresa Melo, ¿dónde está Fidel? Un hombre es solo un hombre. Necesita tener lo que tenía Fidel para convertirse en otra cosa. Y son las ideas. Entonces, Fidel no es un hombre. Murió el hombre. Sí, es verdad. Como es inevitable. Pero cuando uno llega a tener la brillantez de pensamiento, esa facultad de futuro, que es lo que yo siempre le vi, es muy difícil que tú mueras. Lo vi hoy en los estudiantes de la Universidad de La Habana, en el reporte. Dijeron la misma frase que yo sentí que podía haber dicho yo si tuviera que poner una etiqueta en las redes. Decían: yo soy Fidel. Con esta entrevista que le realizaran a Teresa Melo desde Santiago de Cuba, desde el informativo de la televisión santiaguera, estamos acercándonos al futuro inmediato. Qué buena manera, qué buena compañía tener a Teresa en el futuro, sí. Sobre todo en el futuro. Sí, Teresa, es muy difícil no extrañarla. Siendo una de las voces poéticas femeninas más importantes de la contemporaneidad cubana. Ella viene de la generación de los 80, que fue tan importante. Recientemente creo que recordamos a Sigfredo, que también fue su compañero en determinadas etapas, y es esa misma generación. Teresa es alguien que, bueno, la vimos leyendo un poema de su libro Las Altas Horas, que obtuvo el premio Nicolás Guillén, teniendo los más altos reconocimientos, premio a la crítica. Siempre también mantuvo una postura, bueno, la que leemos hoy, la que acabamos de ver, muy diáfana, muy vertical en todos los debates, ella en la medida cuando llegó a las redes sociales, sobre todo a Facebook también, o sea, ahí hay para hacer otra antología de Teresa, las publicaciones de ella, sus publicaciones en Granma. Es una mujer que, teniendo ese reconocimiento, esa obra, de alguna manera me recuerda a Rubén esa no temer enfangarse, ensuciarse en la lucha ideológica, en tomar partido, siempre tomar partido, y de unos argumentos, de una entereza, de no callar ante un desafío, ante algo que le pide una postura, no evadir, y a la vez de un humanismo, una sensibilidad muy especial. De los silencios, vamos a ver ahora le pondrá ella su libro, esos silencios que tú hablabas. Ante los silencios. Y yo creo que está su poesía, están sus libros, pero también está lo que nos dejó desde la amistad, desde el abrazo, desde la cercanía, aunque es muy difícil esa permanencia en Santiago, en esa vocación de hacer desde allí, donde por cierto muchos la quisieron y la quieren y muchos la han reconocido. Creo que los que no la habían no se habían detenido en esta mujer, en su obra, o a veces la vieron en un noticiero, ¿no? Yo creo que la tengamos aquí en el programa entera, en distintas facetas, leyendo un poema, dando una opinión, revelando un pensamiento sobre un tema complejo, quizás puedan calibrar más hoy
de qué estamos hablando y por qué esta mujer nos conmueve y nos sembró tan hondo en nuestros seres, en los que la tuvimos el privilegio de conocerla y por qué la seguimos extrañando. Nunca nos imaginamos que un día nos íbamos a levantar con esa noticia de su ausencia, ¿no? Pero es también el resultado de una obra, de una vida, de una actitud, ¿no? Y precisamente tú empezabas la sección diciendo la extrañamos y la vamos a extrañar, y la mejor manera de echarla menos de menos está precisamente en volver a su obra, Claro, en volver a lo que ella, a su pensamiento y a todas sus ideas. Así mismo. Gracias, Iroel. Gracias, Ari. Pues entonces que hable Teresa Melo. Siento que no me realizo como intelectual si mi obra y mi vida no la veo como parte de la cultura cubana. No me interesa además mi obra por ella sola. A mí me interesa ser una escritora cubana. De hecho, es donde único he podido escribir, a pesar de que haber tenido la fortuna de representar a Cuba y de participar en festivales de poesía, en ferias del libro internacionales, donde único he podido hacer mi poesía o mi pensamiento en palabras, que no siempre son poesía, ha sido en Cuba. Eso es lo que yo soy. De siempre parto de eso. Yo soy una intelectual cubana. Y tal vez por haber conocido esas realidades tan diferentes a las de Cuba en todo sentido, pero sobre todo culturalmente, es que defiendo tanto la institución cultura en Cuba. La institución cultura es todo. La institución cultura puede ser desde lo que se emane de sus estructuras rectoras hasta lo que yo he vivido, no solo como escritora, sino por la oportunidad de haber dirigido un sello editorial, el de Santiago de Cuba, haber dirigido el Centro Provincial del Libro. Ello me ha llevado a mí a puntos de la geografía oriental y en realidad de toda la isla muy alejados. En todos esos sitios el sostén de la vida cultural ha dependido del tejido institucional. El diálogo que para mí siempre ha existido, aunque hay muchas maneras de asumir o exigir o ver qué significa el diálogo. El diálogo en primera sería otro si no existieran las instituciones, porque tenemos lo que sueñan en todos esos sitios donde yo he estado. Porque cuando ya tú tienes un edificio, puedes pensar en su mejoría. Cuando tienes incluso la idea que ha sostenido la construcción de ese edificio, puedes pensar en su mejoramiento. Pero sería muy triste no tener el edificio del cual partir. Así que, por tanto, yo sí tengo, como por la vida vivida en Cuba, yo defiendo mucho la institución, por supuesto. Todas las instituciones y todo lo que hacemos parte de que es realizado por seres humanos. Y la obra del ser humano siempre tiene que ser perfectible. Y tal vez lo que uno tenga que lograr sea acercarse a la perfección. Ese camino que significa acercarse a la perfección, es donde está nuestra ganancia y es donde tiene que estar siempre nuestra batalla. Pero partiendo de que existe aquello que queremos, aunque lo queramos mejor, aunque queramos que las personas de las que depende la construcción de un edificio también sean mejores y crezcan junto con nosotros. Entonces, cualquier conversación, y hablo desde Teresa Melo, cualquier conversación con Teresa Melo tiene que partir de que hoy podemos discutir muchas cosas porque tenemos toda una serie de ganancias y de trabajo ya hecho. Pero para estar de acuerdo o no, uno siempre debe estar respaldado por una obra. Es la obra quien tiene que hablar por el artista. Es la obra quien te dice que tú eres artista. Si no tienes una obra que mostrar, es posible que tengas la idea de que eres artista, pero no lo eres. El
Hay creadores que se sienten cómodos en el silencio. Es más, voy a ampliar, no solo creadores, hay seres humanos que se sienten cómodos en el silencio porque a pesar de tantos refranes, el silencio no compromete. En el silencio no siempre hay una opinión. Lo que sí hay siempre en el silencio es una especie de complicidad negativa cuando te callas si debes hablar, cuando tu opinión sería importante si dijeras, cuando te atrevieras. En ese escenario, como en este, donde yo piso mis calles, yo no me callo nunca a mi criterio, aunque sea alabado o sea criticado o trate incluso de ser silenciado y aplastado. Muchas veces ese criterio, y tal vez por ahí también hay una parte de la fundamentación del silencio de algunos, muchas veces ese silencio es costoso. Es costoso porque de los silencios más que de las palabras suelen salir ventajas para algunos, que piensan que es mejor no decir determinadas palabras para no perder determinadas cosas. A mí no me interesa perder nada de eso porque yo tengo lo que quiero. O sea, yo no tengo nada que perder, yo tengo la vida que yo elegí. Y ahí eso tiene mucho que ver con mi concepto de ser cubano. Porque también cuando he escrito sobre ese tema me han dicho, no puedes separar, cubano es todo el que nace en Cuba. No, tu documento de identidad te hace cubano por nacimiento. Pero hay un tipo de documento de identidad que no está impreso en ninguna parte, que es el que lleva uno en la vida. Ese documento de identidad que es uno mismo, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que defendemos, ese documento es lo que es para mí la cubanía. Entonces, ese es el documento que yo elegí, porque finalmente un intelectual, un artista, puede vivir y crear donde estime, como hay tantos creadores, intelectuales, artistas cubanos que viven bajo muchos cielos del mundo y siguen siendo 100% representantes de la cultura y del arte cubano, así lo creo yo. Pero llevan ese documento de identidad no visible, pero que se hace visible en su obra y en sus palabras, porque con silencios es muy difícil en la hora actual sentirse cubano, muy difícil, así lo veo yo. Es culpable de la muerte de un hombre, qué silencio en nosotros ha colgado inocente. Qué silencio maldito ha cegado a algún hombre, cuántas veces al día merecemos la muerte. No busquen más alrededor, ustedes son. No busquen más, no es el de atrás, ustedes son, no es el de al lado, no. Eres tú mismo, sí, el que sonríe bien, el que sabe callar. ¿Cuántas veces al día, cuántas veces al día, cuántas veces al día merecemos la muerte? Qué silencio aprendido nos preserva la vida, qué silencio oportuno nos convierte en prudentes. Qué
silencio asesino nos llena la barriga. ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? No busquen más alrededor, ustedes son, no busquen más, no es el de atrás, ustedes son, no es el de al lado, no, eres tú mismo, sí, el que sonríe bien, el que sabe callar. ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? ¿Con cuántas veces al día de Silvio Rodríguez? Estamos ya dando clic para alfabetizarnos tecnológicamente. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre, acompañarte, Karen. Y hoy nos vamos a ir de paseo. Me encanta. Vamos a ir hasta Santiago de Cuba, el Santiago de Teresa Melo. Y vamos a tener la oportunidad de, a través de una visita virtual desarrollada por Cinesoft, recorrer el corredor patrimonial que es la calle Enramada. Algo bonito de la visita virtual es que no es solo el recorrer la calle, sino que nos va a ir marcando los puntos de información que hay en la calle Enramada y cada uno de esos centros, algunos museos que están allí. O sea, que nos va a llevar de la mano de la cultura de Santiago. Adicionalmente, te decía que era el corredor patrimonial porque también incluye la Plaza de Marte, igual con los puntos de información, los puntos de navegación para acercarnos a la historia, a la cultura, y el paseo marítimo de la Alameda. Estos tres lugares que son emblemáticos de la ciudad de Santiago, al montarlos en esta visita virtual, que ellos llaman así corredor patrimonial, realmente es un regalo. La forma en la que está pensado, la forma en la que está diseñado, hace que uno sienta que realmente está recorriendo Santiago. Y la forma en la que se presentan los puntos de información, pues nos van a dar esa oportunidad de acercarnos a la cultura, a la historia de esta provincia que tanta influencia tiene en la cultura de nuestro país. Y que tanta influencia tuvo en la obra de Teresa Melo. Gracias, Naima. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros vamos a seguir con Teresa Melo hablándonos de su ciudad, también de estos lugares que Naima presentaba en la visita virtual lo hace Teresa desde Buenos Aires. Este libro que lo hemos puesto en lugar preferencial, La sombra protectora. Es un libro muy entrañable, no es el primero de poesía que he escrito, pero son poemas escritos a partir de un suceso natural, un huracán que atravesó mi ciudad, Santiago de Cuba. Santiago de Cuba había construido muchísimo para celebrar su 500 aniversario, 2012, y en una madrugada se destruyó todo lo construido. De hecho, era muy triste ver cómo casi el 80% del arbolado de la ciudad, algo que cuidamos tanto, desapareció en unas horas. Los santiagueros le decimos a esa noche, la noche más larga. Fue tremendo. En mi caso personal, perdí el techo de mi casa. Al perder el techo de mi casa, pues perdí casi todo. Y prácticamente... ¿Perdiste tu vivienda? No perdí la vivienda. Pero te entraba agua, pero viento. Perdí prácticamente todos mis libros y otras posesiones. Yo recuerdo que amaneció y cuando logramos salir de mi casa, mi familia, eché a caminar, a llorar sola, porque lloraba por mis libros. Era un poco raro, podía ser un poco raro para algunos
que habían perdido otras posesiones que son difíciles, son las que hacen la vida, pero yo lloraba sobre todo por haber perdido libros de años, libros que mantuve durante 20, 30 años, que atravesaron conmigo mi carrera, que la hice en la Universidad de La Habana. Me acompañaron en esas cajas que yo digo que uno arrastra por la vida, cajas a veces que son también espirituales. Perdí mis libros de arte todos, porque los libros de arte están hechos con un material que no sobrevive a la humedad. Entonces me salvé escribiendo. Me salvé escribiendo y me salvé cuando una directora de teatro italiana, a partir de poemas de este libro, hizo una obra de teatro que se llama igual, unipersonal, que se llama La sombra protectora. Me salvé al ver ahora mismo una edición nueva, no es esta, bilingüe, español-italiano, o sea que de una tremenda, de un tremendo golpe de la naturaleza, también tuve muchísima bendición de la vida. Entonces, ¿Y recuperaste tu vivienda también? Sí, la vivienda de hecho... Pero se fue el techo. Sí, le recuperamos el techo y todo a mi madre, pero me entregó, mi ciudad me entregó una vivienda nueva, que también de ahí salen mis libros para niños, porque hice un proyecto comunitario. Es un reparto que se hizo de edificios en mi ciudad, en las afueras, para personas que estuvimos afectadas por el huracán Sandy. Pero todavía no hay otro tipo de instituciones. Son viviendas y las cosas básicas del consultorio de salud, las bodegas. Claro, Hice un proyecto comunitario en mi propia casa, se llama Casa Cultural, y tengo una biblioteca de préstamo para niños y les hago ferias, les hago concursos, porque sentí que era también la manera en que yo podía devolver lo que había recibido con esta nueva casa. La vida siempre tiene eso de hacerse puente entre hechos, entre personas, y ha sido mi manera. ¿Y este libro cuenta la historia? Este libro no cuenta la historia, pero tiene poemas escritos después, como un texto dedicado a mi gente de Santiago de Cuba que se llama En el fondo de mí solo hay un río. La ciudad estuvo sin electricidad unos 16 días, trabajaban apresuradamente, fueron brigadas de toda Cuba, se creó una tensión porque se había caído mucho. En esos días perdí un gran amigo, un admirado amigo, y no lo supe. No teníamos teléfonos, no teníamos electricidad. Entonces ese es mi homenaje a la manera en que logramos sobrevivir y recuperarnos. ¿En qué año fue? 2012, hace ya 10 años. Ahora mi ciudad está más bella. Hace 20 años. Hace 20 años, hace 12 años. Hace 12 años. Mi ciudad está más bella ahora, la hemos vuelto a levantar. Como el mundo es tremendo, de hermoso y de mágico, los árboles volvieron a crecer, donde se habían caído los sembramos y ya hay pájaros nuevamente. Había un silencio total en esos días porque también los pájaros se habían quedado sin casa. De todos esos días amargos nació una ciudad recuperada y celebramos nuestro 500 y 501 así. Ahora, qué historia fuerte, ¿no? Qué historia potente la que contás. Historias de vida. Uno no cuenta con la naturaleza, debería contarlo. Hay huracanes humanos, pero hay huracanes naturales contra los que no podemos. Solamente resistir y tratar de crear a partir de lo que perdemos, ¿no? Eso he hecho yo. ¿Y cómo es tu ciudad? Mi ciudad es una ciudad preciosa, una ciudad que tiene mucho de las construcciones coloniales, se ha cuidado mucho, es además tiene la cualidad de ser llamada la capital del Caribe. En realidad nosotros, para no entrar en controversia, decimos que es la ciudad más caribeña de Cuba, y creo que la define bien.
de gente muy extrovertida, donde yo no soy tan extrovertida como la media de los santiagueros, pero igual no la cambiaría. Y a ese mismo Santiago de Cuba que Teresa nos ponía en sus palabras, nos acercamos para ilustrarnos las pupilas. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Karen? Habíamos tenido hace pocas pupilas atrás, a partir del relato de Marta Rojas, la película de Santiago Álvarez, su única ficción, Los refugiados de la cueva del muerto. Entonces, claro, estamos en julio, muy a finales de julio de 1953. Pronto se cumplirán 70 años del Moncada. Ciudad en Rojo, de Rebeca Chávez, que fue además una colaboradora habitual del propio Santiago, filma esta película que en la ficción solo han pasado unos años después de esa ayuda que todavía sorpresiva frente a algo que nadie conocía, que era el asalto al Moncada. Pero ya la Santiago de Ciudad en Rojo, fines de los 50, los rebeldes en la sierra, ya es una ciudad que va siendo tomada, de ahí esa ciudad en rojo, y no solo los individuos, aunque claro que la acción de los individuos es fundamental, pero es una ciudad que es territorio de la insurrección. Ante la persecución, la muerte, la represión batistiana, una ciudad que poco a poco, como un terreno horadado, se va alzando en una gran conspiración a favor de la revolución. No quiero olvidar que esa película tiene su base en Bertillón 166, del gran novelista cubano José Soler Puig, como Teresa Melo. También. Santiaguero, pero no solo santiaguero por haber nacido, sino su obra es también Santiago. Un monumento, una catedral de Santiago. Y Bertillón, ese código de la francés de la criminalística que venía desde principios del 20, Soler lo convierte en una imagen de la represión contra la insurrección de Santiago a favor del triunfo del 59. Todo eso está en esa película y todo eso está también en esa savia de todos esos creadores que tú has juntado ahí con Santiago y con todo lo que se gestó ahí como columna vertebral. Gracias, Omar. Vamos entonces con un fragmento de la película. Imposible de ignorar. La diferencia no puede estar en que suben y bajan lomas todos los días. Tendrán miedo. Los revolucionarios le meten miedo a los santiagueros. Si fuera así, hasta ese miedo podría ser revolucionario. Ya veremos al final.
a la ruta. quien nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Nunca crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. Tuvo culpa el papel por lo que aguante, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se vea elegante la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuántos envejecidos. Si corre el llanto, si no resurras, me duele tanto cuando la culpa, ay la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ay la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Como que no la tiene nadie. Previsores que adivino, que no es igual recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido, que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin otro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Esa culpa de empinar los
sueños imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia. Denme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa en la que aplaude el inocente. Si corre llanto, si no resulta lo que me jode, lo que me insulta, que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. Demasiado general y pa' poco recluta. No la tiene. Y a la muela de oro le falta la pulpa. No la tiene. Si no rabia el respeto no pica la multa. No la tiene. A ese perro tan grande lo mata una pulga. No la tiene. Lo que grita a la calle el informe lo oculta. No la tiene. Lo que mancha la patria la historia se oculta. Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ah, na, 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 na. Como que no la tiene nadie. La culpa, la culpa. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Échame a mí la culpa de lo que pasé. La culpa, la maldita culpa, No la tiene nadie. no la tiene nadie. Buena fe. Con mucha buena fe. Sí, yo creo que debemos, ya que estamos en un programa dedicado a Teresa Melo, hablar de ese entorno que ella gravitaba, ¿no? Que no es solo de la trova y de la poesía, sino de todas las artes. Yo creo que Teresa era muy aglutinadora y que formaba parte de ese ambiente, de esa profunda bohemia del oriente, no solo santiaguera. Y la trova particularmente, recuerdo, no sé, desde los 80, eventos como el Yoga de Santiago de Cuba, que es Antonio Yoga in Memoriam, que es de la radio, o las mismas ferias del libro, o bueno, todos los eventos que se han hecho en Santiago de Cuba y se hacen regularmente, festivales de la trova, siempre la presencia de Teresa aglutinando en esas noches de descarga infinitas. Y recuerdo, no sé, Felipón, el santiaguero, Muralla, Eduardo Sosa y Ernesto con Postrova, también William Vivanco, allá en Santiago de Cuba, esa generación. Me decías que no solo Santiago, Fide. Que... Sí, en Guantánamo, bueno, los Buenafé que surgen un poco más para acá. La Fita también. Freddy La Fita en Las Tunas, en Guantánamo, Josué Oliva, trovador muy interesante. Bueno, Las Tunas decíamos Freddy La Fita, Jorge Batista, no se me puede olvidar. En Holguín. En Holguín está Fernando Cabreja, que era un emblema también de la trova de esos rincones, cacique le dicen por allá. Hemos hablado de él. Y yo creo que toda esa trova, pues es una trova que algunos que otros son más conocidos, como William Vivanco, como lo ha sido Sosa o Postrova, pero hay otros que quedan, digamos que como que en la sombra esa de que los grandes medios no lo reflejan un tanto. poquito más alejado de los circuitos y entonces ese fatalismo. Y además gente que se ha quedado allá, que ha decidido hacerle tributo a su tierra y quedarse ahí, como debe ser, además, en principio. Y ahora vamos a ir a otro de esos trovadores hermosísimos, poéticos, muy líricos. José Aquiles, trovador que además ayuda mucho a los demás músicos, trovadores, no solo de Santiago. Digamos, en un principio Leonardo García fue y grabó en su pequeño estudio, y un ser muy convocante y muy lírico, muy, digamos, tierno de alguna manera, que acude a sus raíces, pero igualmente va a una trova más intimista, de esa poética, digamos, que tiene que ver más con el calor interno
que con la proyección del son, de las tradiciones de Santiago, aunque también lo cultiva. Y bueno, José Aquiles, vamos hacia José Aquiles en la Sala Dolores, emblemática de Santiago de Cuba también, clásica, antológica para cantar. Además, está cerca de un parque donde han ido siempre, desde la trova tradicional, muchos trovadores. Recuerdo imágenes de la trova tradicional con Pablo Milanés en ese parque, con los Matamoros, firmados en ese parque frente a la Sala Dolores. Y bueno, nada, vamos hacia ello. Pero antes vamos a pasar por las altas horas. Sí, vamos a fusionar a Teresa Melo con un poema de eso emblemático de ella, que es como una especie... Un manifiesto. Es como una declaración, como un testamento hacia su hija, y le dice, mira, yo he sido así, soy así, y ojalá tú seas como tú, pero con estos principios clásicos, elementales, para ser un creador y no dejarse llevar por las tentaciones vacuas o vanas, digamos, de alguna manera. O sea, yo soy así, y presenta la profundidad de sus credos. Teresa Melo. Gracias, Fide. Las altas horas. El día de mi padre me decía al oído, be careful, it's my heart. Louis Armstrong dictaba en el oído lo que nunca cantó. Otro hombre perfecto fue su dueño. Cantores, militares, ya no viven aquí. Vive Daniela, el eterno retorno de la canción que pide, cuida mi corazón de alturas y cemento, y por la suerte cuido. Levísima es la suerte a la que doy memoria. Hija mía, sé libre, ama con esperanza, con ingenuidad. Una taza de té empecé a tomar hace años y hace más tiempo removía la carne temblorosa que tomaría el té. Desde ese temblor escribí. Ahora cuento las palabras que quedan sin contaminar. Dentro de mí, el piso 23, la escuela, el corazón que cae. Tú eres ese cuerpo sin fragmentar, intacto. Hija mía, soy libre, te amo con esperanza, con ingenuidad. Quédate cerca de la puesta del sol. Quien la fragmenta y disecciona no puede hacer que el sol se ponga para ti. Quien diseca la palabra no puede hacerte vibrar con palabra alguna. Eso te doy, las puestas de sol que fueron, las sobre mí, las que te inquietarán y aquietarán, y esta palabra sin contaminar, para que la bebas con fruición, como la leche de las altas horas, la acunes, aprendas y mastiques, y te haga luz en la hora violeta, cuando el sol se ponga sobre mí. Decidí no hacer larga la espera. Hoy la esperanza se pone a mis pies. Hoy 1000 palomas remontan el vuelo. Hoy pregunté junto al mar si es preciso regresar. Hoy la mañana empezó más temprano. Hoy mis zapatos de sueños cambié. Hoy aventuras persiguen mis pasos. Hoy mi añoranza colmó la razón y mi fe. Hoy las campanas se rompen en llanto. Hoy no habrá lunas rondándome allí. Hoy descubrí tu mirada en el sol. Hoy me detuve otra vez
vez ante ti. Hoy no habrá tiempo a esconderse después. Hoy será urgente plantearse por qué. El silencio es vital, tanta vida que dar, simplemente. Hoy, simplemente hoy. Lo hemos visto a lo largo de todo el programa. Las verdades plenas sin concesiones. La libertad de quien teje su manera de ser con absoluta limpieza. Una mirada aguda, desafiante. El ser parte de su tierra sin otra ambición que cazar un poema. Eso es Teresa Melo. Con ella nos vamos, o mejor nos quedamos. Hasta la semana que viene. Aquí están los fundamentos de quién soy yo como patriota cubana. Y aquí están los fundamentos de lo que es la patria. Creo que incluso para cubanos y cubanas de todos los niveles y tipos de pensamientos. Nadie duda la estrella esa verdadera que Martí con su pensamiento, con su obra, con su propia vida puso en nuestros corazones. Estoy recordando en este mismo instante que mi primera publicación en redes sociales fue justamente cuando se vilipendió varios de las imágenes y bustos de Martí por personas sin el menor sentido de lo que es la patria, que está más allá de muchas cosas. Y yo escribí ahí: no merece llamarse cubano quien, habiendo nacido en esta tierra, mancilla su más honda raíz. Lo pienso y lo pensaré siempre. La patria está en ese pensamiento, en lo que sostuvo y sostiene nuestra nacionalidad. La patria está en el pensamiento que defendieron muchos de los que descansan en este propio cementerio, inspirados en las ideas de patria de Martí. Así que en cualquier recorrido que uno hace aquí, encuentra la patria. La patria está también en las afueras de este sitio, porque este cimiento de nuestra nacionalidad lo fundó así. Y es lo que tenemos que enseñar continuamente a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Es la manera en que nuestra patria va a ser sostenida siempre en su pensamiento más puro. El pensamiento más puro está concentrado en las ideas de José Martí. Uno siempre tiene que saber qué es lo importante para que Cuba sea. Lo primero que es importante para que Cuba sea es que la dejen ser quien es, como quiere ser. Esa es mi batalla. Ahí estoy yo, tratando de contribuir a que la dejen ser y hacer. También por mi pensamiento martiano, como hizo el propio Martí, a lo que dedicó su vida. Así que esa es la patria, ese es el sueño, es un sueño de todos. Y uno sabe a qué grandeza se debe. La grandeza nunca está en el individualismo, siempre está en los demás.